Hoy en Expedientes TVC hablaremos del enquistado problema en el mundo, el tráfico de personas, el tráfico de blancas y la prostitución, de la mano y de la visión de Milena y Jorge Cepeda Patterson. Quédese con nosotros. Y bueno, hoy Jorge Cepeda Patterson nos acompaña, periodista, escritor, politólogo, economista, sociólogo. ¿Qué no has hecho, Jorge Cepeda Patterson? Gracias por estar con nosotros. Es un placer estar en este maravilloso espacio, Paco. Muchísimas gracias. Premio Planeta apenas hace ya casi un año por este thriller emocionante que estamos viendo aquí, Milena o el fémur más bello del mundo. ¿De qué nos habla? Bueno, nos habla de un tema terrible, como es la trata de personas. Yo escogí una historia que me permitiera, por un lado, explorar los límites a los que se ve sujeto un ser humano en una condición absolutamente casi inconcebible. Es decir, una chica de 17 años de extraordinaria belleza, es secuestrada justamente porque llama la atención de los tratantes de personas, llevada al sur de España, ella es croata, llevada al sur de España y explotada como esclava sexual para atender al turismo del más alto nivel del Mediterráneo, ¿no? De millonarios, jeques, empresarios, etc. Eventualmente en los tumbos de la vida va a llegar a México. Y la novela, como digo, me permite, por un lado, meterme en la piel y en el corazón de alguien a quien la vida le da un vuelco total. Y por otro lado, en una segunda banda, digamos, me permite meterme en las esferas del poder corrupto, de lo que hay tras bambalinas entre estas élites que utilizan hasta destrozar a muchas otras víctimas, a los seres humanos de a pie, digamos, ¿no? Así es. ¿Realidad o ficción? Las dos cosas. En realidad está fundamentado en un fenómeno que sucede todos los días. Sí. En el momento en que tú y yo estamos conversando, justo en este instante, hay niñas, muchachas, niños incluso, que camino a la escuela o de regreso a su casa son interceptados, sustraídos y nunca sabemos más de ellos, o cuando sabemos es en los peores términos. Sí, es demasiado tarde, ¿no? Miles de personas son abducidas para ser objeto del tráfico de personas, ¿no? Y estamos hablando que no es un problema exclusivo de México. Exacto. Es un problema del mundo. De hecho, yo quise, mi anterior novela estaba, que se llama Los corruptores, y el nombre lo dice todo, estaba circunscrito a la realidad mexicana. Luego corrió con mucha fortuna esta novela y ya ha sido traducida al turco, al polaco, al italiano, al francés, al portugués, en fin, a una buena cantidad de idiomas y ha circulado por el mundo. Entonces, para la segunda novela pensé que no quería que los lectores extranjeros pensaran que estas historias de infamia son exclusivamente historias mexicanas. Ya tenemos mucho. Exactamente. Ya es demasiado, ¿no? Con la fama que nos hemos hecho. Entonces quise dar cuenta que en realidad el fenómeno de la trata de personas es un fenómeno global y de hecho que está increciendo gracias a la globalización justamente. Sí, estamos hablando de no un problema nuevo. O sea, yo y muchos seguramente de nuestros televidentes recordarán la trata de blancas desde las películas antiguas de México incluso, ¿no? Claro. La banda del automóvil gris, todo este tipo de historias que reflejaban finalmente algo que ocurría en México y en el mundo. Y es un problema que no ha tenido solución y sí ha crecido. Y de manera además casi inexplicable en cierta forma, porque se dice que la prostitución es el oficio más viejo del mundo. Dentro de esta actividad, la peor de las variantes es la esclavitud sexual. La esclavitud parecería ser una práctica primitiva, anacrónica, que no debería existir en un mundo como global y moderno. Pero, Paco, ha sucedido justamente lo contrario. Es la globalización lo que le ha dado un segundo impulso
a la trata de personas a niveles y a una escala que no se vivía antes. ¿Por qué? Porque las redes nacionales de tratantes se van vinculando a otros, en otro país, luego en otro país, hasta configurar un fenómeno que no teníamos antes, es decir, africanas circulando o siendo explotadas en Europa, latinoamericanas en el norte de América, desde luego en Europa, asiáticas ahora prácticamente por todo el hemisferio norte. En México hay brasileñas y colombianas, y en Colombia y en Brasil hay mexicanas, peruanas, etcétera, etcétera. Es decir, es un fenómeno a una escala internacional que no existía antes. En este momento se dice que la trata de personas es ya la segunda actividad ilícita, por abajo solo de las drogas, más rentable en el crimen organizado mundial, superando ya al tráfico de armas. Y para decirlo rápido, con una frase que menciona un personaje de la novela, que yo extraje de un testimonio real, dice un tratante, es que la droga la puedes vender solo una vez, a una mujer la vendes todas las noches. Es una frase terrible, sí, claro, pero que documenta exactamente la lógica mercantil que explica la explosión de este fenómeno. Sí, y aquí hay que hacer mención. Primero, se ha convertido en una industria mundial. Y la otra es diferente hablar del oficio más viejo del mundo, que pueda tomar a alguien por decisión propia. Exacto. Y la otra es que te obliguen a ser parte de una industria tan fructífera en términos de dinero y que lastima tanto a los seres humanos, ¿no? Absolutamente, porque el libro no se mete a discutir si la prostitución sí o la prostitución no. Claro. Lo que se mete es a poner sobre la mesa un fenómeno que es absolutamente inadmisible por donde se le vea. Obligar a un ser humano contra su voluntad a ejercer una actividad que es brutal. Me decías cuánto hay de realidad y cuánto... es decir, lo que le sucede a Milena es lo que le sucede prácticamente a cualquiera de estas chicas. Ya la parte de ficción es meternos en la piel de Milena, ¿no? Es decir, una chica de 17 años que vive en una aldea croata, que le ofrecen un trabajo aparentemente decente y en el camino en realidad es secuestrada, narcotizada para ser llevada al sur de España, como decía. Y en la noche, a 2 noches de distancia, ella se encuentra siendo obligada a cometer actos absolutamente repugnantes con hombres que le resultan envilecidos. Ella cree que está viviendo una pesadilla y que en cualquier momento se va a despertar y va a estar camino a su escuela, en su aldea, recobrando como debería ser. Su vida. Hasta que se da cuenta que no es así. Bueno, eso es lo que le pasa a muchas víctimas, una tragedia que destruye, digamos, la concepción de vida que tenían hasta ese momento. Y a partir de ahí yo voy de la mano con el lector para entender qué es lo que puede hacer un ser humano en esas circunstancias. Entonces ella intenta fugarse, hablar con los clientes para denunciar la situación que vive y encuentra que le es contraproducente. Okay, claro. La castigan, la violentan, le vencen absolutamente todos los niveles de resistencia que pueda tener, la deshumanizan, pues. Y entonces ella empieza a planear otra posibilidad de fuga y a concentrar los secretos, a acumular los secretos de los que se va enterando, en la medida en que es obligada a participar en estas orgías con hombres de poder, políticos encumbrados, como decía, lavadores de dinero, mafia, y se va convirtiendo en un riesgo para todos. En esa medida es que su siguiente fuga tendrá otras peculiaridades y una buena cantidad de demonios sueltos, hombres de influencia, poderes fácticos, buscarán recobrar a Milena para evitar que trasciendan sus secretos. Bueno, esto a mí me permite manejar un thriller de mucho suspenso. Son de estos libros que comienzas y ya no puedes dejar de leer. Puedes dejar de... Sí, claro. Y al mismo tiempo, pese a todas estas infamias que se describen, quisiera decir que la novela de Milena, en última instancia, es una historia esperanzadora. Porque la entereza de espíritu de esta chica nos va a mostrar que, en efecto, en última instancia, pese a todo, todos podemos ser capitanes de nuestro propio destino si así nos lo proponemos, incluso en estas circunstancias. Sí, no perder
la esperanza que tal vez es el objetivo de estas mafias, de esta industria, matar la esperanza en eso se basan, sí. de estas personas, ¿no? No, es difícil salir de estos submundos. Absolutamente sí, y de hecho Milena tiene la fortuna de toparse con 4 amigos que se llaman a sí mismos los azules, porque se conocen desde la infancia, y son 4 amigos que representan a estos seres humanos que todavía existen en la vida, para quienes la tragedia de un prójimo, de alguien que pasa por enfrente, no les deja indiferentes y que están dispuestos a mojarse, a arriesgarse, a salir de su zona de confort para ayudar. Y son 4 amigos formidables que intentarán proteger a Milena de, como decía, de estos demonios sueltos, brutales y poderosos que se ceban en contra de ella, ¿no? Estos azules son el hilo conductor, finalmente, y te pregunto esto, Jorge Cepeda Patterson, porque sé que aparecen en Los Corruptores, en tu primera novela. ¿Es el hilo conductor de estas historias? Sí, porque todos los autores de novela, de thriller, de policíaca, de novela negra, digamos, en nuestros países, tienen un enorme problema, Paco, y es cómo inventarse un detective. Sí, claro. Porque si yo apelo, como es en Suecia o en Estados Unidos, a las historias clásicas, entonces hay un comisario de la policía, honrado, honesto, justiciero, capaz de investigar a sus jefes y llevarlos ante la justicia. Si yo pongo eso en un libro en México, nadie me la va a creer. Nadie te la va a creer. Suponer que hay un judicial todavía con esas características, vamos a pensar que sí. Es apelar a la incredulidad. Démosle Entonces, no va por ahí, digamos, la solución. O pensar un detective privado, que es el otro recurso al que se apela en estas historias. Tampoco vende en México, porque si nosotros trajésemos a Sherlock Holmes a nuestro país en este momento, yo te aseguro que al tercer día aparece degollado en una barranca, en una zanja por ahí, en las afueras de la ciudad. No importa cuán valiente, inteligente sea. Es decir, aquí hay fuerzas descomunales y salvajes implicadas, ¿no? Entonces yo tuve que pensar en un detective colectivo, digamos, en 4 amigos muy fuertes, con posiciones relevantes, que sumados los 4, de alguna manera ofrecen una posibilidad verosímil de oponerse a esas fuerzas desencadenadas. Campean las adversidades. Uno es el director del periódico más importante del país, otra es presidenta de un partido político, con muchas posibilidades de poner recursos políticos en juego. Un tercero es el gran cerebro de la inteligencia y del espionaje en el país, ha sido director del CISEN, ahora ha puesto una empresa privada que se convierte en la más importante de América Latina, y es capaz, pues, de involucrarse. Y otro es un profesor universitario. Y los 4, que como digo se conocen desde la infancia, son capaces de salir y hacer la labor de detective privado, intentar descubrir, digamos, quiénes son los que están detrás, los titiriteros de esta tragedia que ha pasado contra Milena, ¿no? Vaya, interesante. Vamos, triste, Jorge, la radiografía que acabas de alguna manera de hacer y que todos reconocemos de lo que es el aspecto de la corrupción en México. Lamentable, triste, sí, pero es una realidad. Es una realidad. Y también hay la posibilidad, por eso decía, dejémosle el beneficio de la duda, de que sí existen policías honestos, capaces, inteligentes y voraces en términos de defender para lo que trabajan. Vamos a hacer una muy breve pausa, Jorge. Amigos, regresamos porque hay mucho más todavía que platicar de Milena y el fémur más bello del mundo, que ya nos platicarás por qué el fémur. Regresamos, Expedientes TVC. La idea de Milena a mí me surgió de una experiencia de una chica venezolana que se encontraba en un refugio para víctimas de violencia, de mujeres golpeadas. Había llegado ahí porque ella estaba siendo explotada en las cadenas de prostíbulos. La idea de Milena a mí me surgió de una experiencia de una chica venezolana que se encontraba en un refugio para víctimas de violencia, de mujeres golpeadas.
había llegado ahí porque ella estaba siendo explotada en las cadenas de prostíbulos. Continuamos aquí en Expedientes TVC platicando con Jorge Cepeda Patterson, director de la página de internet sinembargo.mx. Y estamos hablando, por supuesto, de Milena y el fémur más bello del mundo, el submundo de la trata de personas y de la prostitución. Jorge, ¿por qué el fémur más bello del mundo? Bueno, es un título que se me ocurrió hasta el final de la novela, porque es una frase que se va repitiendo a lo largo del texto. Milena vivía en una aldea pequeña, decía, cerca de Sarajevo, y atrás del camposanto, del cementerio. Y ella tenía un cementerio viejo, de una aldea medieval en realidad. Ella tenía que atravesarlo para ir a su escuela, cruzarlo. Y cuando lo hacía muchas veces veía que los niños se habían sacado de las tumbas viejas, ya medio derruidas, los huesos largos para jugar a espadazos. Claro. Y entonces ella decía, carajo, tengo que salir de esta aldea. Sí. Milena ya era una chica espigada, bellísima, de piernas interminables. Y entonces ella decía, no quiero que un día vayan a jugar con mi fémur a Darth Vader o a D'Artagnan. Y entonces esa frase la va repitiendo de vez en vez cuando alguien le pregunta, ya cuando Milena llega, bueno, ¿y tú qué andas haciendo por acá? Pues si eres eurocroata. Y ella, por salir rápido de la pregunta, decía, yo lo único que quería es que no jugaran con mi fémur a espadazos. Cuando vi que la había puesto varias veces, pensé que era un buen título. Y además sugiere en el lector algo forense, da cuenta de que en efecto se trata de una novela policíaca, una novela negra, ¿no? El fémur más bello del mundo, y esto te lo pregunto también, el ser bella, o en su caso guapo, ¿es un castigo, es un riesgo en este claro, submundo, en esta industria de la trata de blancas? Bueno, es un don, sin duda, para cualquier ser humano recibir este atributo a mansalva. Es decir, todos aspiraríamos, claro, y en general le va mejor en la vida a una persona atractiva, y está demostrado incluso estadísticamente, en términos salariales, en términos de éxito profesional. Sin embargo, como todo don, también implica un riesgo, ¿no? Y en algunas ocasiones esto puede convertirse en la fuente de tragedia. La idea de Milena a mí me surgió de una experiencia de una chica venezolana que se encontraba en un refugio para víctimas de violencia, de mujeres golpeadas. Había llegado ahí porque ella estaba siendo explotada en las cadenas de prostíbulos. Había llegado a México, intentó escapar, la golpearon brutalmente. El caso es que cuando yo la vi, me percibí que era el ser humano más hermoso que yo hubiese visto en la vida. De estas personas que parece que las hicieron en otra fábrica, distinto al resto, ¿no? Sí. Y me acuerdo haber pensado en la ironía que significaba que esta mujer tan hermosa justamente estaba ahí probablemente por eso. Yo me dije que si hubiese sido menos bonita, probablemente habría estado viviendo en ese momento en la ciudad de Venezuela de donde salió, ¿no? Sí, le hubieran dejado pasar. Y esa historia me quedó reverberando, y cuando quise escribir mi siguiente novela pensé que ahí había algo interesante. Y es justamente el caso de Milena, una especie de Greta Garbo, digamos, adolescente, que llama la atención absolutamente de cuantos la miran, y que justamente eso se va a convertir en el origen de su tragedia, ¿no? Una industria de la que hemos platicado con Jorge Cepeda Patterson, trata de blancas, trata de personas, prostitución, que lleva también pegado el término corrupción. Sí. Y que tú has hablado de otro que es a lo mejor menos fuerte comparado con estos términos, pero que también es personaje principal, el poder. Y yo le agregaría aquí las locuras del poder. ¿Cómo poderlas imaginar en estos hombres el llevar ese poder
y generar este tipo de situaciones de deshumanización? Sí, es una buena pregunta porque en realidad ese es el verdadero fondo de la novela y de la intención de escribirla. Eh, Aquí el poder aparece en dos sentidos. Por un lado, que en un fenómeno ilegal como este, Ujú, inexorablemente aparece la protección y la impunidad. ujú, No puede cundir, digamos, un fenómeno así si no hay una complicidad tácita o explícita por parte de las autoridades que lo toleran. Tanto en la novela aparece en el involucramiento de autoridades migratorias, por ejemplo, para el tráfico y los permisos con los que operan estas gentes, de las policías locales, evidentemente. Eh, Eso en un aspecto. ujú, Y ahí están las redes de protección política que suelen tener estas actividades. ujú. Ahí me meto bastante, explico por qué tal gobernador y un general, etc. Pero luego hay el otro aspecto, como consumidores del servicio. Lo que uno va a encontrar es que en el turismo, en la prostitución, perdón, de más alto nivel, Ujú. hay una gran incidencia de hombres de poder. Y esto tiene que ver con un fenómeno que yo me he puesto a estudiar, no solo en este, sino en otros libros, que tiene que ver con la relación entre poder y transgresión. Es decir, al que es poderoso, Ujú. ya no le basta tener 3 millones o 30 millones de dólares en el banco. Quiere hacer ejercicio de ese De poder, ese poder. de poder hacer lo que otros seres humanos o comunes mortales no pueden hacer. Ujú. Y entonces tiene, como digo, un componente de impunidad, de trascender algo. Es Ujú. decir, yo puedo sacar un pasaporte aunque sea fin de semana. Si este bar cierra a las 2 de la mañana, yo lo mantengo abierto porque yo puedo. Sí, Porque tengo el es poder. decir, no se trata solo de que soy un rico, no. Tengo el poder sobre vidas Ujú. ajenas, sobre límites, sobre leyes, etc. Y el sexo se convierte en una fuente para trascender también. Ujú. Poder acostarse con mujeres que de otra manera, por mi físico o mis características, me serían vedadas, Ujú. es uno de los grandes desafíos de un político. Es muy común que los políticos entre sí acaben generando complicidades entre Ujú. ellos mismos a través del uso de mujeres, de la fiesta a donde van a llegar mujeres que serían inaccesibles para ellos por Para otras ellos, vías. claro. Entonces, y eso es muy, muy corriente, muy, es decir, muy común, muy Muy común. frecuente. Ujú. Entonces, en estos ambientes en los que Milena va, yo voy transparentando cómo se aparece ahí el artista de moda, desde luego el político, el gobernador, el lavador de dinero, el obispo, El empresario. el empresario, el director técnico de la selección de fútbol, es decir, todos estos que ya los satisfactores comunes y corrientes los dejan Sí, indiferentes. no les satisfacen. Tienen que pasar a lo siguiente para sentir la euforia del poder, ¿no? Y es un fenómeno antropológico interesante que queda muy transparente en esta novela. Sí, y que además no tiene una solución más que personal. ¿Sí? Cada quien debe de tomar y de pisar tierra y decir, aquí esta es mi posición y no puedo más, ¿no? No debo más. Tú recordarás, Paco, para ilustrar esto, Sí. en el sexenio anterior, que fue un sexenio de alternancia, y no voy a Ujú. decir nombres, pero llegaron como al gabinete Ujú. gente que maduró violentamente, es decir, muy rápido, y se perdió el piso. Sí, claro. La mitad de ellos acabaron divorciándose de sus esposas y casándose o tomando amantes, artistas, Ujú, ujú. celebridades, 20 años más jóvenes, etcétera, etcétera. Y tenía que ver con eso, con el hecho de repente de haber pasado de ser diputado local a ser secretario del gabinete. Y bueno, ya que fuiste a los restaurantes de lujo, ya que viajaste en primera, etcétera, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que seguía era poder tener experiencias que no se tenían normalmente. Dime una cosa, Jorge, se nos va el tiempo, nos quedan escasamente 3 minutos y todavía tengo muchas cosas que preguntarte. La primera de ellas, con todo esto que nos has platicado, con lo que nos narra Milena, ¿hay solución? ¿Se está haciendo algo para acabar con este grave problema de la trata de blancas? Bueno, yo estoy convencido que cualquier solución nunca va a salir de las esferas de arriba, sino de la reacción de la opinión pública, de la indignación. Ujú.
Y en cierta manera, sin buscarlo, Ujú. una novela como esta ayuda, con un granito de arena, a generar en la opinión pública los niveles de indignación que se requiere Ujú. para obligar a un cambio de cosas. Y creo que no hay más salida que esa. Es decir, presionar a las autoridades para hacer inadmisible prácticas que deben ser intolerables como esta, ¿no? Ujú. Por eso yo decía que la materia que no tuvimos en la escuela y que debimos haber tenido, Ujú. se llama indignación. Si hubiésemos tenido una clase que se llamara Indignación 1, Indignación 2, Indignación 3, este país sería diferente, ¿no? Es que no le hicieron caso a la ética, pero bueno. Exacto. Dime una cosa, Premio Planeta 2014, el primer y único mexicano que lo ha recibido. ¿Qué significa para ti y qué significa para las letras mexicanas? Bueno, en lo personal, una enorme gratificación saber que en 63 años de vida de este Premio Planeta, que es pues uno de los más importantes para las letras en español, es el premio de mayor dotación Ujú. después del Nobel, toda proporción guardada, Ujú, ujú, evidentemente. ujú. Claro. Entonces sí, representaba una reivindicación de un abandono ominoso de las letras mexicanas, ¿no? Claro. Y sobre todo habiendo escritores que yo admiro tanto de nuestro país, Sí. pues por lo menos, digamos, subsanó este terrible, terrible olvido. Y por otro lado, una gran satisfacción como autor porque el Premio Planeta significa una plataforma de difusión brutal. Son Así es. 200,000 ejemplares de salida, significará traducciones a otros idiomas, Ujú. la venta de derechos para televisión, para cine, etc. En un minuto, dime, Los Corruptores, Milena, ¿qué sigue? Estoy escribiendo ya la tercera saga, o la tercera entrega de la saga de Los Azules, Ujú. una historia distinta con estos 4 amigos Ujú. que a su vez están imbuidos en historias de amor y desamor, de tal manera que ahora abordarán el tema de la sucesión presidencial, algo que ya me estoy cosiendo Ya lo ya lo de estamos entusiasmo. viviendo, ¿no? Exactamente. Lo leemos todos los días ya en el periódico. Así es, así es. Jorge Cepeda Patterson, un gusto, un placer recibirte en Expedientes TVC y estaremos pendientes, por supuesto, de la siguiente entrega, como tú bien lo dices, y además ansiosos de saber qué nos vas a platicar de la sucesión presidencial. Jorge, muchas gracias. Ha sido un placer, Paco. Un Muchísimas gusto. gracias. Y bueno, por supuesto, a ustedes, gracias por acompañarnos en otro Expedientes TVC. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.